Aquí les vengo a contar mi historia. Cada año miles de cubanos salen de Cuba cruzando fronteras, cruzando ríos, selva, para tener un futuro mejor. Y ese fue mi caso. En este video, este video les voy a mostrar y les voy a contar cuál fue mi historia. De esa que también viven a diario miles de cubanos que salen de nuestro país, el país Cuba, para tener un futuro mejor y lograr salir adelante. Así que no se lo pierdan y vamos a ver el video. I've been thinking about. Hola, sean bienvenidos a mi canal. Por aquí les voy a estar mostrando todo acerca de mi travesía y lo que tuve que pasar para llegar a mi destino final. Así que no se lo pierdan y vean el video hasta el final. Y por supuesto, el día antes de irme y el día que me fui, estuve con mi mejor amigo Sandy, por supuesto, que siempre me acompaña. Siempre, ay, como lo extraño mucho. Ojalá que esté viendo este video. Bueno, él siempre ve todos mis videos. Hoy es domingo y mañana salgo para La Habana a las 4 y mi vuelo sale el martes 1:35. Todo, así que no se lo pierdan, vean el video completo hasta el final porque les voy a estar diciendo todo lo que pasé, todo lo de la travesía, así que aquí estaba saliendo a mi provincia Matanzas porque el vuelo iba a ser desde La Habana, desde la capital, en el aeropuerto Terminal 3 de la capital de Cuba, La Habana. Aquí con mi papá, ustedes saben, siempre con él. Why? Ya aquí a mí y a mi papá nos cogió la noche porque estábamos esperando a mi tío que estaba en mi ciudad, en Matanzas, en Varadero, y teníamos que esperar por él para ir para su casa. Pero aprovechamos y nos tomamos algunas fotos y miramos el atardecer. Muy lindo todo.
Por acá les voy a estar mostrando lo que hice los últimos días que pasé en Cuba, cuando terminé la universidad, con mis amistades de la universidad, los que pasaron los 5 años de universidad conmigo, porque yo me terminé, me gradué. Uy, qué ruido. Me gradué de Cultura Física y Deporte en la universidad, 5 años, y terminé hace poquito, terminé en mayo. Estamos en julio ahora y terminé en mayo. Estamos a 15 de julio y yo terminé, no, yo no terminé en mayo, terminé en junio, terminé el 19 de junio la universidad. Aquí, bueno, por última vez caminando las calles de La Habana, que por cierto no están muy buenas, pero es lo que hay. Yo solamente viajé con una mochila y aquí iba a comprar un candado para la mochila porque me hacía falta. Ya saben, tomándome mi refresco. Ya estoy aquí. Y por acá me encontré un youtuber cubano que se llama Joseph. Ustedes lo deben conocer. Y se iba también del país, al igual que yo. Nos faltaban solo unos minutos para abordar el avión. El vuelo salía a las 1:35 y llegábamos a nuestra escala, que era Trinidad y Tobago, a las 5:25 de la tarde. Aquí estoy. Dios mío, no lo puedo creer. Tanto tiempo. Dejando todo atrás, dejando a mi papá atrás, que es lo más grande que tengo en la vida, por un futuro mejor. Aquí con mucho miedo, no es fácil dejar tu familia atrás y llegar a un país para estar solo y empezar de cero, dejar todo, dejar tu familia, donde creciste. Pero bueno, todos los cubanos en algún momento pasamos por estas cosas solamente para tener un futuro mejor. Aquí y llegamos a Trinidad. Estamos en Trinidad. Y bueno, después que llegamos a Trinidad fue que empezó la odisea. Estuvimos ahí en el aeropuerto de Trinidad desde las 5:25 que llegó nuestro vuelo de Cuba, desde el aeropuerto José Martí, hasta el otro día, 3 de la tarde que salía el otro avión. O sea, nuestra escala duró un día. Y pasamos frío, porque hacía un frío brutal. Imagínense.
De tamarindo. Ese está más rico. Dale, Tarro. Pues entonces, dale. Tamarindo. O el pitito. O el absorbente. O el pan. Dale la prima. Está rico, rico, rico. Me avisa. Cógelo. Está rico. Dame un besito. Qué rico. pasa la confianza de... El loco. Y les estoy mostrando Trinidad y Tobago. Estoy aquí porque estoy haciendo escala y bueno, les voy a mostrar. Estoy aquí, este es el aeropuerto. Estoy aquí desde ayer. Llegamos aquí, ¿a qué hora? Bueno, estoy aquí desde las 5 de la tarde hasta ahora, que son casi las 11. Trinidad. Y bueno, salimos a ver un poco de esta parte aquí de el aeropuerto de Trinidad y Tobago, que está súper, súper lindo. Nada que ver con el de Cuba. Nada que ver. Nada que ver. Miren la cantidad de carros que hay aquí. Entonces, este es el aeropuerto de Trinidad y Tobago. Las áreas de aquí, para mí está hermoso, súper bello. Miren la cantidad de carros que hay por aquí. Súper, 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 súper. Ay, está linda. Está tirando. Miren esto, qué grande está el aeropuerto este. Grandísimo, nada que ver con el aeropuerto de Cuba, nada que ver. El aeropuerto de José Martí, nada que ver con esto. Miren esto. Miren la cantidad de carros que hay aquí. Y las montañas, mira, ahí se ven todas las montañas, que cuando veníamos en el avión se veía todo lindo, lindo, bello. Y esto aquí no sé qué cosa será. Eso que se ve allá, no sé qué cosa será. Pero lindo, lindo, lindo. Bueno. O sea, nosotros lo vemos diferente porque comparamos Cuba con cualquier país del mundo y ustedes saben. Solamente les estoy mostrando un pedacito porque estamos en el aeropuerto. Ya no me da tiempo ir a ningún lado. Además no sé si pueda ir a algún lado porque solamente tengo visa transitoria hasta el 17, pero ya hoy a las 2:30 salgo para Guyana. Entonces, mira todo esto del aeropuerto. Esos son los chicos que van con nosotros, que van también para... ¡Saluden! Vámonos, a ver si me sale igual que de Facebook. Que viene el dueño te dice, no te tenés. Después tú. Y entonces, esto es lo que se veía de lejos, que le estaba mostrando, pero en verdad no sé ni qué cosa es. Ahí se ve a lo lejos que ven, tiene como que puesticos de comida y esas cosas. Y bueno, ya estamos regresando porque en sí no hay nada que mostrar. En los alrededores no hay casi nada. Y ya estamos volviendo aquí adentro, vamos a entrar. Qué frío, hace mucho frío adentro. No estoy adaptada tanto frío. Y bueno, esto es así por dentro, como se ve, hay muchas cosas como puestos así de comida rápida.
mucha hamburguesa, pollo, papas fritas y esas cosas. Souvenirs, muchos souvenirs, muy lindos todos, me encanta. Voy a comprarme uno para llevarme, porque bueno, al final estuve aquí y me quiero llevar uno. Está muy lindo, todo está bonito. En sí el aeropuerto está grande, porque por dentro está grande. Y hay muchas cosas que mostrar. Mira, les voy a mostrar a los chicos que vienen con nosotros. Chicas, saluden, chicos. Están muy cansados y por eso no quieren saludar. Ahí el chico, muy bueno él. Bueno, y como ya vieron, estuvimos en Trinidad haciendo escala desde las 5:25, día 15 de julio, PM, 5:25 PM de la tarde, hasta las 3:30 PM de la tarde del otro día, o sea, día 16 de julio, del 15, 5:25 PM hasta el 16, 3:30. Desastre. Y por segunda vez vamos a coger avión. Destino Guyana. Guyana. Estamos adentro. Esa es la gorra más bonita que hay. Esta no baja. Vamos de nuevo. Oye, si hubiera sabido eso. Yo no te lo puedo. Caballero, todavía no habían llegado. ¿A dónde van? Ay, falta aquí. No. Y al fin llegamos a Guyana. Otra locura más. Yo no me imaginaba lo que me esperaba en Guyana. Esperen y verán. Bueno, y después que llegué a Guyana, ahí fue donde empezó el verdadero desastre. Llegué a Guyana el miércoles. Estuve hasta el sábado, o sea, miércoles, jueves, viernes y sábado. 4 días. En Guyana me metieron en una casa de renta que tenía 12 habitaciones. Imagínense la cantidad de gente que habían ahí. 12 habitaciones, y en cada habitación habían literas. O sea, una litera, 2 personas. Una locura. Pero tienen que verlo. 12 habitaciones. Cada habitación tenía una litera. O sea, 2 personas dormían ahí. Había una cocina y un baño para todas esas personas. Imagínense, 12 habitaciones con cada habitación una litera. Imagínense cantidad de gente habían ahí con una sola cocina.
que era compartida y el baño compartido. Ahí estuve hasta el domingo, que gracias a Dios pude salir de ahí. Y digo me metieron porque antes de yo llegar a Guyana, en Cuba, me habían mandado una casa de renta que por fuera era una hermosura, que quizás sabrá Dios cómo era por dentro, pero no se veía. Por supuesto, el interior no se ve. No es lo importante el exterior, lo importante es el interior. Dios mío, un desastre. Ya que iba a hacer, no podía salir de ahí, tenía que quedarme ahí. Y quería irme lo más rápido posible. Gracias a Dios, el domingo pude salir de Guyana. Me fui a las 4 de la tarde, salí de esa renta. Gracias a Dios. Bueno, mira, aquí vine a almorzar porque no había almorzado hoy. Y lo que voy a almorzar es esto, que no es cola. Esto es como Sprite. Entonces, papa y una hamburguesa. Ahora les voy a mostrar la hamburguesa para que vean cómo está. Esto fue lo que yo pedí. No tiene hamburguesa, me estafaron. Son unos estafadores. Entonces, ahí están las papas. Y esto fue lo que mi amiguito pidió. Que es pollo. Ya, más nada. Más nada. Me estafaron porque no tiene, mira, hamburguesa. Eso es una estafa. Yo quería era esto. Si no tiene hamburguesa, mira. ¡Ay, sí tiene! Sí tiene la hamburguesa. Ay, yo quejándome. Que sí tiene hamburguesa. No, buscate ahora. Mira, sí tiene, mira. Mira la hamburguesa ahí. Ay, Dios mío. Vamos a ver si está bueno o no. Bueno, aquí tú. Ahí tu pollo. ¿Cómo cuesta llena? Me va a caer el teléfono. Alugate. Está buena. Está buena, buena. ¿Una lavanda? Yo comiendo con la mano. Mi cuarto compartido quedaba detrás de la cocina, Dios mío. Cada vez que cocinaban algo, todo el olor iba para la habitación, o sea, para el cuarto. Era un desastre.
Bueno, y para no hacerles largo este video, ya, después de esto, me recogieron a las 4 de la tarde para hacer la travesía, o sea, el domingo, me recogieron a las 4, me dijeron que me iban a recoger a las 6 y pasaron por mí a las 4 de la tarde. Y salí de Guyana en la buseta a las 7 y pico de la noche. Pero ahí no para todo. Llegamos, estábamos a punto de salir de Guyana y se rompió la buseta. Tuvimos que ir a arreglar. Bueno, el muchacho que iba manejando fue a donde un mecánico para arreglar la buseta. Y ahí estuvimos hasta la 1 de la mañana. Dios mío, hasta la 1 de la mañana ahí arreglando eso. Pero gracias a Dios que se rompió en Guyana y no cuando estábamos en la selva, porque ahí sí iba a ser desastre. Conmigo hicieron la travesía 15 personas, o sea, 10 mujeres y 5 hombres. Y todas esas personas estaban conmigo ahí en esa buseta, todos juntos. Y este viaje fue de un día, imagínense. Nuestra buseta se atascó en el camino 2 veces, pero gracias a los hombres que venían con nosotras y el chofer pudimos salir de esto en buen estado. ¿Ya? Aquí nos subimos en una barca, o sea, el carro se subió a una barca para cruzar un río y seguir con la travesía, o sea, todavía seguíamos estando en Guyana, pero teníamos que atravesar un río. Ahora nos bajaron de ahí, mira. De ahí nos bajaron. Y tenemos que caminar aquí en la selva, y les voy a enseñar el fanguero que hay. Gracias a Dios que me puse unos zapatos negros, porque esto está duro.
Mira, esa es la camioneta de nosotros, mírame. Mira. Mira, ese es el carro de nosotros, la buseta de nosotros, está intentando salir nuevamente, otra vez, porque esta es la segunda vez que intenta salir del fanguero, porque hay un fanguero, en todos los caminos hay un fanguero. Ya nosotros ya nos quitamos los zapatos y no nos lo vamos a poner más. Ay, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero somos guerreros, somos cubanos y estamos logrando la meta. Ya casi estamos llegando. ¿Cómo hace la vaca, Titi? ¿La vaca cómo hace? Mira que... Y entonces, después que pasamos el primer río, que fue con el carro, pasamos otro segundo río, que fue ya llegando a Brasil, a Boavista. Ahí tomamos un carro y nos llevaron para una renta. En esa renta estuve aproximadamente 3 días y después comencé mi segunda clase, que era el autobús de Boavista. Fue lindo, después también. I've been thinking about myself today. Think how have I changed? How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues. Well, don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Si choca un paraguayo por más que tenga culpa, cagada. I don't care if I got much at all here in this small town. 'Cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground.